al menos todos nuestros elementos y entonces podemos empezar con nuestra sesión del día de hoy. Quiero, en nombre de Futurlex, darles la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes, a las personas que se unen a esta transmisión de nuestro webinar sobre datos biométricos en la mira. El día de hoy, junto con Alejandro Castiblanco, si pueden allí cerrar los micrófonos, por favor. Vamos a estar junto con el ingeniero Alejandro compartiendo algunos temas relacionados con este interesante tema de la biometría, del tratamiento de los datos biométricos, de cómo es ese concepto acerca de qué debemos tener presentes al momento de operar con este tipo de datos. Es importante que conozcamos tanto lo relacionado con el aspecto jurídico, por supuesto, a raíz de una reciente sanción, creo que es un poco lo que explica o nos permite un poco justificar el que estemos aquí el día de hoy, aunque no necesariamente tiene que ser solo por el motivo de la sanción. Por supuesto, siempre es muy oportuno el que podamos encontrarnos, el que podamos compartir. Siempre estamos promoviendo estos espacios, pero dado este importante hito en materia sancionatoria, consideramos clave el que pudiéramos tener esta sesión del día de hoy. Vamos a hacer una sesión muy dinámica, muy rápida. Vamos a estar alrededor de una hora conversando con el tema, teniendo también un espacio para reflexión para que ustedes puedan compartirnos. Si tienen inquietudes, preguntas, hemos preparado seguramente también algunas de parte nuestra, junto con el ingeniero Alejandro. Y si les parece, entonces, y dado que tenemos ya todos los elementos, me confirmaron que están ya todos viendo la pantalla, estamos todos en la misma sintonía y en el mismo canal, entonces podamos dar inicio si les parece. ¿Listo? Entonces, bueno, para quienes no me conocen y de hecho, pues siempre lo hacemos de esa forma, mi nombre es Iván Darío Marrugo, me presento, soy abogado, socio director de la firma Futurlex. Nosotros ya llevamos algún tiempo trabajando los temas relacionados con el derecho digital, la protección de los datos, la ciberseguridad. Es un tema que de verdad nos apasiona bastante y por supuesto hemos estado siempre pues tratando de generar sinergia alrededor de estos temas tan importantes aquí en el país, en Colombia. Hacemos parte de la red colombiana de oficiales de protección de datos. Es un espacio que siempre me gusta promover porque es el primer espacio de esa categoría o de con esa finalidad de reunir a los profesionales que se dedican a este tema de la protección de los datos en un entorno de sinergia, en una red profesional. Es un grupo en LinkedIn, ya también tenemos nuestro propio grupo en WhatsApp. Ahorita en algún momento les dejaré los links respectivos para quienes no, de pronto no están allí participando, pero pues es un espacio creado, pensado en la colaboración, en poder compartir precisamente sinergias a partir del ejercicio profesional de cada uno de nosotros relacionados con estos temas de privacidad, protección de datos y ciberseguridad. Y también no puedo dejar de agradecerle a la Asociación Colombiana de Legal Tech a través del Comité de Privacidad y Protección de Datos. Ese comité pues constantemente está haciendo precisamente generando estos espacios de discusión y hoy también Alco pues nos acompaña en la promoción precisamente de este evento, de este webinar sobre datos biométricos en la MIR. Listo, entonces con ese preámbulo y esa presentación de mi parte quiero darles a todos la más cordial bienvenida, a todos los que se han conectado. Vamos a tocar estos temitas que tenemos allí brevemente señalados. Yo voy a hacer un contexto y un proceso muy breve de conceptualización
Yo pues entiendo que ya algunos vienen manejando estos temas, pero me gustaría dejar una base sentada de lo que se entiende por biometría, el concepto de los datos sensibles a la luz de la norma, cierto, la explicación que en la normativa tenemos, algo de la explicación de lo que sucedió en el caso de Mercado Libre, en la sanción relacionada con el proceso de identificación biométrica por reconocimiento facial. Y con el ingeniero estuvimos conversando, con el ingeniero Alejandro estuvimos conversando sobre, bueno, esto es muy interesante porque a día de hoy muchísimos tipos de aplicaciones, muchísimos jugadores dentro del mercado, sobre todo dentro de los mercados ya como los de los neobancos, pero también las mismas aplicaciones de servicios, bueno, diferentes escenarios utilizan este proceso de la identidad y de la autenticación biométrica como un elemento fundamental para su operación y por eso creímos supremamente relevante el que pudiéramos tener precisamente este espacio. El ingeniero pues ha trabajado precisamente con unos casos de uso y nos quiere mostrar desde la parte técnica también esto cómo funciona y por supuesto un poco el objetivo es que nos vayamos o por lo menos hecha esta reflexión de qué son los datos biométricos, cuál es su manejo en Colombia, la identificación de algunos de estos conceptos, pues nos podamos llevar un poco un panorama más claro acerca del ejercicio que podemos hacer en nuestras empresas y por supuesto cómo evitar o cómo no caer de pronto en malos usos, en malas prácticas y evitar precisamente algunos de los riesgos que de pronto se han observado. Ese es un poco el planteamiento, sin más preámbulos, entonces iniciamos, porque pues tenemos que pasar ese contexto y ese contexto está relacionado con un tipo de dato en particular y por supuesto la biometría pues es un concepto que hoy se utiliza muchísimo, decía, en los servicios de la sociedad digitalizada, de esta sociedad moderna en la que nosotros nos encontramos. Y básicamente consiste en el análisis de las características físicas. El dato biométrico, cuando hacemos una relación entre la biometría y lo traemos hacia el dato biométrico, es poder identificar a una persona a partir de esas características fisiológicas o morfológicas. ¿Listo? Entonces la definición va por esa capacidad que vamos a tener a partir del uso de una serie de herramientas en poder individualizar, fíjense, llegar al proceso de identificación con el fin de, fíjense como se menciona acá en esta definición, de autenticar la identidad de esa persona. En un sentido literal, el concepto de biometría alude a la medición del cuerpo humano, bien sea esas características físicas que tiene la persona, algo que tengo, algo que soy, ¿cierto? O bien por mi comportamiento, que veremos que hay una segunda, llamémoslo, podría ser vigencia de estas diferentes herramientas que nos permite medir el comportamiento de la persona y a partir de ese comportamiento también tener un proceso de identificación. Entonces, en un sentido muy simple, sencillo y literal, la biometría lo que implica es medir el cuerpo humano con el fin de identificar a partir de esas mediciones una identidad, establecer una persona detrás de este proceso. Entonces, son dos principalmente las categorizaciones de esas tecnologías biométricas, unas a partir de las mediciones fisiológicas y todos, por supuesto, normalmente casi que hacemos una abstracción mental hacia el concepto de las huellas, ¿cierto? Porque históricamente y tradicionalmente pues hemos conocido que nuestra huella dactilar, nuestro índice o cualquiera de nuestros dedos permite a través de ese proceso de captura de ese relieve dactilar el reconocimiento y por supuesto la identidad de una persona. Pero no es el único tipo de dato o no es el único tipo de elemento que se mide, ¿no? Por supuesto digo
es uno de los más utilizados, seguramente es el concepto que más nos llama a la mente cuando hacemos alusión al concepto de datos biométricos, pero las huellas dactilares son un tipo de herramienta que utilizamos en el concepto de mediciones fisiológicas. También la misma forma de la mano, la forma del dedo, el patrón de las venas. Yo recuerdo hace muchos años, estoy hablando del año 2014. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, en el MEN, ahí en el CAN, recuerdo que me llamó mucho la atención que el proceso de acceso a las instalaciones del ministerio era a partir de la medición y no era una medición tradicional de huella dactilar, sino como de la mano completa. Y básicamente era por un proceso de identificación del patrón de las venas. Y a veces la máquina, me acuerdo, no funcionaba. Cuando uno venía deprisa, si uno venía corriendo, pues como que generaba algún concepto ahí de distorsión y casi que no te identificaba. Entonces era un proceso un poco raro en ese momento, pero me llamó mucho la atención y de hecho estoy hablando de una tecnología que por lo menos yo la vi hace 11 años y me pareció interesante. Pero estamos hablando, por ejemplo, también de otros elementos como el del análisis de los patrones en el ojo humano, como lo puede ser el iris o la retina. Ustedes ahorita recordarán el caso y hace poco lo sucedido con WorkPoint y este proceso de identificación que empezó a suceder desde el año pasado y que a oídos de la superintendencia llegó e inició un proceso preventivo, simplemente de indagar qué era lo que estaba ocurriendo, porque de por medio estaba un supuesto y de pronto el proceso sin total claridad se indicaba que las personas pues que pasaban por este proceso de entrega de sus datos biométricos tenían acceso como tal a una remuneración y se entendió por parte, estoy seguro que del público en general, y por supuesto sería bastante interesante conocer un poco en qué va esa investigación, pero a oídos de la superintendencia como que se estaba pagando por el acceso a la biometría del iris de las personas. Ese caso particular de WorldCoin, nosotros lo estudiamos. De hecho, hubo un par de antecedentes en el caso de la agencia italiana de protección de datos. La autoridad de Italia fomentó también o creó un proceso de investigación y no recuerdo qué otro país, se me escapa tal vez en este momento, pero ahorita si lo recuerdo se los estaré comentando. Pero en general, fíjense que son varias de las posibilidades que tenemos en cuanto a medición fisiológica, pero no es la única, ya les decía. Existe otra categoría de tecnología de biometría relacionada con la medición del comportamiento. Y algunas otras tecnologías, porque estas tienen un tema muy interesante y es que son muy del proceso de las tecnologías disruptivas. Aún hoy estas están en franco de desarrollo, en franco desarrollo. Ustedes ven que hay una total evolución de estas tecnologías y hoy por hoy, por ejemplo, empiezan a ser visibles dentro del contexto de las tecnologías y de los ofrecimientos que hay a nivel empresarial de temas como los metadatos. Ahora ya estamos hablando de patrones de reconocimiento incluso de las ondas cerebral, de cómo empezamos a medir nuestros propios pensamientos. Entonces, las neurociencias empiezan también a adoptar esta serie de tecnologías y de facilitar, de alguna forma, nuevos procesos de medición que, pues, en últimas tendría que ver con estos nuevos conceptos de los neurodatos y de las neurociencias que han entrado también en el escenario precisamente de análisis y de investigación. Entonces, estas formas de medición del comportamiento, como lo puede ser el reconocimiento de la voz, ahorita que con la inteligencia artificial y con los nuevos servicios de síntesis de voz están tan eh, eh, ejemplarizantes en este caso, están tan dinámicos hoy, pues ustedes lo pueden ver. Ya por ahí hay avatares y agentes
a disposición de cualquiera de nosotros a golpe de un clic o a la distancia de contratar un tipo de app que permita, por ejemplo, el que tú grabándote a ti mismo, haciendo un proceso, por supuesto, de alimentar esa tecnología, pues ahí hay un tema de una IA por detrás, pues seguramente pues te va a permitir replicarte y ahora ustedes ven estos avatares y empiezan a pulular y ya hay bastantes ejemplos en los casos, y yo los he visto mucho en actividades de marketing y por supuesto en cualquier otro tipo de servicios que se puedan extrapolar. Por supuesto, la tecnología existe, la tecnología va a pasos agigantados, la tecnología no se va a detener y entonces conlleva el otro proceso de revisión. Bueno, y frente a todos estos avances que tenemos en materia de regulación, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Para qué nos sirven estas tecnologías? Principalmente para dos cosas fundamentales. Alejandro también va a exponer eso, entonces luego yo no me quiero detener mucho en este proceso, pero básicamente cuando unimos estos conceptos de la biometría de estas tecnologías, hacemos dos cosas fundamentales. Identificación, que consiste en determinar la identidad de una persona, respondiendo la pregunta de quién es usted, pero además sirve para el proceso de autenticación. No son lo mismo identidad que autenticación. Y esos dos conceptos que suelen utilizarse como sinónimos muchas veces, utilizarse de manera indiscriminada, es decir, sin hacer la diferencia fundamental entre ellas, eh, tienen mucho que ver con este tema del uso de los datos biométricos. La identificación biométrica, su objetivo fundamental es capturar el elemento biométrico, por ejemplo, tomar la foto de tu rostro y luego esos datos se comparan con ciertos datos biométricos de una u otras personas que puedan alojarse en una base de datos. Entonces, fíjense que nosotros podemos hacer procesos de identificación biométrica abiertos y de manera muy amplia, pero la autenticación ya tiene una finalidad puntual y normalmente es ese proceso de validación o de verificación y por eso muchas veces se conoce como la verificación y entonces ya hay un contraste de los datos de esas con las características específicas y por eso era importante y aquí hago un muy pequeño paréntesis para algo que me pareció clave dentro del proceso, por lo menos de comunicación de ese comunicado de prensa que sacó la superintendencia a la par del caso de reciente de Mercado Libre, y es no toda imagen, no todo dato que proviene de una fotografía, por ejemplo, o un video, es considerado un dato sensible, porque por supuesto aquí aparece este concepto de dato sensible. Los datos biométricos es un tipo de dato sensible porque básicamente se ha asociado a que su tratamiento, acuérdense que la ley 1581 en este caso, creó una categoría especial de datos que son esos datos personales sensibles. Dentro de esos datos personales sensibles, que básicamente lo que dice la definición es que por sus características y por su apego a la intimidad de ese titular, puede generar un impacto sobre él y por ende lo que busca la norma es hacer un proceso de reforzar y de generar en la administración de estos datos unas características de mayor protección cuando se manejen estos datos. ¿Listo? Y ahora veremos un poco esas características de la norma, del reglamento, que nos dice cómo tratar estos datos. Pero entonces, en estos casos, fíjense, y el paréntesis que hacía era que la superintendencia aclaraba, claro, no todas las imágenes tienen una finalidad biométrica. No todas las imágenes que se capturan tienen una intención de medir por esas características morfológicas de la persona su biometría. Y por ende, no todas las fotos son consideradas datos sensibles. ¿Listo? Ni se pueden asociar a un dato biométrico. Importante esa claridad. Cierro ese paréntesis. Entonces, volvemos aquí, el proceso de autenticación. Entonces, es esa validación, ese contraste entre lo que yo ya tengo dentro de una base de datos, por eso normalmente está precedido por un proceso de enrolamiento
o un proceso que hoy, por ejemplo, ustedes reconocen mucho que se llama el onboarding, que es hacer ese proceso de identificación de la persona, inscribirlo en la base de datos para luego, a través de esa plantilla biométrica de la persona, luego hacer un proceso de contraste. Y, por ejemplo, frente a una autenticación o, por ejemplo, el querer acceder a una plataforma o una app, un servicio, entonces yo voy a hacer ese contraste y eso me va a permitir decir, ah, sí, esta es la persona que está detrás de ese proceso. Y por eso usted puede contestar esta pregunta. ¿Es usted realmente el señor fulano de tal o la señora X? Sí, eso se consigue con este proceso de autenticación biométrica. Y por último, ¿qué dijo la norma? La norma lo que ha dicho, y esto está básicamente 2012, acuérdense que en la definición del proceso luego fue ampliada con el decreto reglamentario el 1377, hoy incorporado en el decreto 1074. Se tiene que, para tratar estos datos, incluidos los datos biométricos que están aquí resaltados, por supuesto, se requiere de un proceso especial. Básicamente lo que busca es medidas reforzadas y una autorización cualificada. Ya lo ha dicho la superintendencia muchas veces. Una autorización cualificada, ¿por qué? Porque siempre es explícita, entonces luego esta no se puede obtener de manera donde no conste de alguna forma en un medio expreso. Y segundo, consultando y que ese consentimiento, además de previo, expreso y suficientemente informado, en el suficientemente informado dentro de ese contexto, yo tengo que darle la libertad al titular de los datos para que manifieste su autorización del manejo de esa información. Y aquí es donde de pronto a veces perdemos un poco de foco y nos puede llevar a procesos como los que sucedieron con el caso que hemos estado comentando, esta resolución de abril de este año, donde se sanciona a una empresa por el uso de esta tecnología. Importante tener presente, aquí abro otro breve paréntesis, porque a veces el comunicado de prensa es un poco, no digamos tendencioso, porque yo no quiero calificar, pero sí queda como un mal sabor en que se diga los datos sensibles está prohibido su uso en Colombia. Queda como esa sensación de que efectivamente la prohibición, que efectivamente por allá hace parte de la literalidad de la norma, como sucede, por ejemplo, con el caso de los datos de menores de edad, que son otros datos de categorización especial dentro de la ley, pero una mala interpretación o una mala lectura nos puede llevar a malentendidos como que no se pueden tratar estos datos. Por supuesto, lo que la norma busca es, a partir de un ejercicio invertido, es que bajo ciertos escenarios, incluidos los datos, cuando se consulte el interés general, cuando la ley lo permita, cuando el titular mismo haya dado una autorización explícita para su tratamiento, pues podrá hacerse uso de estas tipologías de datos. Eso es perfectamente entendible y pues no debe llamarnos a seguramente un inconveniente de entender esa parte. ¿Listo? Entonces, en lo que tiene que ver con el concepto normativo, entendemos que los datos sensibles dentro de los que se encuentran los datos biométricos tienen estas características especiales. Su autorización es cualificada, es decir, además de explícita, yo debo informarle al titular, ojo, dentro del momento o el proceso de captura de esos datos biométricos, cuáles son datos sensibles. Entonces ahí se incluyen, por ejemplo, los datos biométricos. Entonces se le tiene que decir, por ejemplo, señor, yo voy a capturar su iris para hacer un proceso de identificación biométrica. Entonces le debo decir qué datos son sensibles y además que él tiene derecho a no otorgar autorización para eso. Es decir, que son facultativos la entrega de estos datos. Eso más adelante o en el reglamento se establece como que no se puede condicionar la entrega de esos datos a la prestación de un servicio o a la concesión de un derecho. Y eso es importante que lo tengan presente dentro del contexto de la sanción a esta empresa, Mercado Libre. Se hace mención del tema porque básicamente como que no se permitió o de alguna forma se cerró la posibilidad de que el titular hiciera ese mismo proceso por otros medios diferentes. ¿Listo? Entonces, casi que se hacía obligatorio
el tema de el reconocimiento facial para poder acceder. En Mercado Libre explicó que se trataba de casos muy particulares y además excepcionales dentro de su proceso, porque no todos los casos pasaban por ahí, pero pues a ojos de la superintendencia esto no fue suficiente, no hubo un concepto de proporcionalidad y de explicabilidad sobre el uso de esta tecnología en ese tratamiento de datos y por ende culminó con esta sanción, más de 200 y pico millones de pesos, que por supuesto nos debe dar unas lecciones muy valiosas sobre este tipo de tratamiento. Quiero por ahora poner pausa ahí, voy a darle paso a Alejandro para que él continúe con la parte técnica, la revisión de los casos de uso y por supuesto con las preguntas volveremos con estos puntos. Entonces, adelante, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias Iván por el espacio que nos has compartido. Primero, pues quiero dejar conocer quién soy yo. Mi nombre ya lo conocen, Alejandro Castiblanco. Soy ingeniero de sistemas con maestría en seguridad de la información, amplia experiencia en la gestión de servicios de tecnología desde el frente del aseguramiento, la gestión de los riesgos y, por supuesto, también desde el punto de vista de la gestión de ciberseguridad, lo que tiene que ver con el aseguramiento de los procesos más que de las plataformas. Y pues desde luego no hay ningún proceso que hoy en día no esté relacionado con los datos personales. Entonces es una interacción de experiencias en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las diferentes normativas, particularmente esta de tratamiento de datos personales en la gestión de las tecnologías. Entonces, como ya lo mencionó Iván, en una conversación, análisis de esa sentencia particular de Mercado Libre, surgió la inquietud de explorar el escenario para resolver algunas inquietudes que pudieron haberse presentado en relación de si puedo o no puedo hacer uso de los datos biométricos, bajo qué condiciones y qué tan expuesto estoy a un riesgo de sanción por parte de un regulador como la superintendencia. Entonces, bien, en ese sentido, y continuando con lo que menciona Iván, la intención es hacer una charla muy tranquila, en el sentido de no pues, entrar en mucho detalle con los conceptos que seguro son conocidos por ustedes y pues desde luego aclarar aquellas inquietudes que estén relacionadas con la temática. Hay dos conceptos importantes. Uno, bueno, es asociados de la misma forma, la identidad, que lo podemos entender como la identidad personal, y en el entorno actual, pues la identidad digital. Ya lo mencionaba Iván, la identidad es ese proceso en el que yo tengo un conjunto de factores o de datos que me permiten establecer con precisión quién es una persona o una entidad, porque en el entorno tecnológico no solo las personas interactúan, sino también los sistemas, los componentes tecnológicos, y pues ellos se denominan entidades dentro de estos procesos de gestión de tecnologías y más aún de gestión de tecnologías en línea. Entonces, esa identidad lo podemos resumir como ese conjunto de datos o información que me permite relacionar a una persona de forma precisa. Y pues en lo personal, pues seguramente todos lo conocemos, aquí somos, pues si todos estamos como ciudadanos colombianos aquí, tenemos al menos una identificación que es la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional, y es un documento o un elemento que contiene un conjunto de datos, entre ellos algunos biométricos, que nos permiten establecer con precisión que hay una persona detrás de eso. Entonces hay una persona que se llama Alejandro Castiblanco, tiene una fecha de nacimiento, hay otras características como una huella dactilar particular pues de uno de sus dedos, la fecha de expedición del documento, la ciudad y otros datos. Pero también seguramente tenemos carnets que nos identifican como parte de un organismo, bien sea una empresa, una institución universitaria, una asociación o diferentes elementos de estos. Y eso es una identidad personal que se gestiona particularmente en los entornos físicos. Esa cédula amarilla que todos tenemos en nuestros registros nos permite precisamente establecer que somos una persona reconocida por una entidad como fue la Registraduría Nacional que nos otorgó esa identidad. Y si vamos al entorno digital, entonces decimos que pues posiblemente se habrá visto que yo digitalizo mi documento, o sea, le saco una copia digital y entendería que es una identificación digital. En cierto sentido, en cierto nivel tiene razón, pero no del todo. Entonces podríamos más bien tratar que la identidad digital es ese conjunto de datos que se van relacionando con la interacción que yo como individuo realizo
en los sistemas electrónicos, en los sistemas en línea. Ejemplo, la participación en redes sociales, la participación en servicios de correo electrónico, la participación en plataformas de comercio electrónico, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, el mismo Google, que también mete servicios de tecnología, entre otros. Y ese conjunto de datos que se van registrando forman mi identidad digital. Esto también se relaciona un poco con lo que mencionaba Iván hace un momento de la biometría comportamental, y es, digamos, que un concepto que viene abordando o recogiendo, perdón, gran parte de lo que es la evolución de la tecnología. Entonces, vemos que simplemente con explorar el perfil de una persona en sus redes sociales, el manejo de sus publicaciones o el análisis de sus publicaciones puede llegar a permitir o podría permitirme establecer un perfil con mucha precisión de quién es esta persona, qué gustos tiene, qué preferencias de compra tiene. Y pues de hecho eso es uno de los insumos más importantes que tiene hoy el desarrollo del comercio electrónico. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Iván? Bueno, asociado a la identidad hay dos etapas importantes, la identificación y la autenticación. Entonces, aquí pues lo que quiero es llevarlos un poco al entendimiento de esos conceptos en el entorno personal, o sea, el físico, el presencial, porque pues si lo tenemos claro aquí, cuando pasemos a hablar de los entornos digitales nos va a favorecer muchísimo. La identificación entonces nos permite establecer esas validaciones o mecanismos para validar que una identificación es auténtica. Entonces, por ejemplo, la cédula digital, perdón, la cédula colombiana tiene unas características de seguridad que permiten establecer que el documento pues, fue emitido por el ente registrador, que es la Registraduría Nacional, y que no ha sufrido alteraciones. Y que en su estado físico pues representa un mecanismo válido para identificar a Alejandro Castiblanco o a cualquiera de nosotros que la aporte. Mientras que el proceso de autenticación, entonces, es aquellos mecanismos que yo utilizo para asegurar, para verificar o para tener la certeza de que dos cosas, que el documento es auténtico, o sea, que no ha sufrido alteraciones, y segundo, que le pertenece a la persona que lo porta, porque podríamos decir, la cédula Alejandro Castiblanco es auténtica, no ha sido alterada y fue emitida por la Registraduría Nacional, pero si la porta Pepito Pérez o Fernando González, pues no significa que él pueda autenticarse en mi nombre. Entonces, son dos etapas. Una, verificar la autenticidad del documento, como es la cédula digital, un pasaporte, un permiso de permanencia temporal como se le otorga a algunos ciudadanos extranjeros, y cualquier otro documento, un carnet de la universidad, un carnet del trabajo, una insignia digital también, podríamos pensarlo ya llevándolo un poco al entorno digital. Entonces, esos mecanismos de autenticación son importantes porque hoy en día parte del comercio electrónico se basa en estos dos factores que están aquí mencionados, la identificación y la autenticación. Y es la necesidad, o sea, esto se asocia con la necesidad de transformar aquellas interacciones que se desarrollan en el entorno presencial a un entorno digital. Pero fundamental establecer que hay dos etapas. Una, la identificación, que es relacionada con el mecanismo que me permite asociar o unificar a una persona, y segundo, la autenticación, que ya son mecanismos de seguridad o la aplicación de mecanismos y reglas de seguridad para establecer la validez de esos dos factores, del documento de identidad o de la identidad en sí y de la persona que la aporta. Que por supuesto aquí ya entonces empezamos a ver cómo se vuelve complejo cuando vamos a un entorno no presencial. Siguiente, por favor. Y bueno, gracias. Bueno, aquí algo importante y que me parece que nos ayuda a resolver esa inquietud de cómo saber que estamos haciendo las cosas en la ley, o sea, sin incumplimiento de nada. Y es la ley 527 del 99 establece o regula el acceso y uso de los mensajes de datos. Particularmente ese concepto es muy importante, el mensaje de datos, para el comercio electrónico y las firmas digitales. Y pues ya lleva 26 años de emitida esta ley y tiene un concepto muy importante que cobra relevancia en este tipo de escenarios de análisis, y es la equivalencia funcional. Si bien la ley no establece un término específico en sus definiciones que diga equivalencia funcional es esto o aquello, entonces sí, en el capítulo 2, en la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos, están estos artículos que mencionamos del 6 al 13, y cada uno de ellos tiene un alcance particular.
Entonces, el artículo sexto establece que todo lo que esté escrito puede ser representado o puede llevarse a la equivalencia en un mensaje de datos, siempre que se pueda asegurar que no ha sido alterado desde que fue generado. Por ejemplo, el tema de firma o el tema de original, que también establece que todo aquel proceso que requiera una firma presencial o manuscrita puede ser reemplazado o puede ser equivalente en una firma digital o electrónica, siempre que se garanticen unas condiciones de seguridad específicas y que puedan ser validadas y replicadas para establecer la originalidad del elemento, es decir, de la firma. Y entonces, pues para no entrar en detalle cada uno de estos, simplemente la referencia que estos artículos mencionados del 6 al 13 son los que establecen digamos, la viabilidad para operar en un entorno no presencial, como es digamos, el término más conocido es el comercio electrónico. Y por comercio electrónico también quisiera aclarar que no es solamente aquel entorno en el que se desarrollan servicios, perdón, empresas de servicios propiamente, sino que todo lo que gestione la interacción entre un promotor y un consumidor es un comercio electrónico. ¿No? Ejemplo, el uso de servicios en línea de una notaría, el uso de servicios en línea de una entidad judicial como la policía o las entidades judiciales del Estado. Todo eso es comercio electrónico. La interacción entre un comprador, un vendedor o un proveedor de servicios en un entorno electrónico o virtual. Bien, siguiente, por favor. En los casos de uso, entonces, aquí hay algo importante, un concepto que lo mencionó Iván por allá y yo lo traje aquí para no perderlo de vista y es la autenticación. La autenticación, como lo decíamos hace un momento, está orientada a establecer esas características de seguridad que me permiten validar que el documento de una identificación es verdadero, auténtico y que le pertenece a esa persona. Entonces, tres reglas fundamentales. Lo que tengo. Entonces, si hablamos de la cédula, yo tengo mi cédula amarilla, ¿cierto? Lo que sé, pues yo sé los datos que están allí, por lo menos sé mi número de identificación. Ya con el tiempo o con el paso del tiempo aprendemos la cédula de expedición del documento. Sin duda alguna creo que recordaremos la fecha de nacimiento o los datos que están allí registrados como la estatura, la ciudad de expedición, otros datos. Y lo que soy. Entonces, ¿qué soy yo? Pues el cuerpo presente que está aportando ese documento y que acompaña el proceso de autenticación. Eso en un entorno presencial. ¿Y dónde se ejecuta? Y vean aquí, yo les mencionaba que la cédula tiene varios datos biométricos para no perder de vista concepto. La huella dactilar que está en el respaldo de la cédula es un dato perdón, biométrico y por la naturaleza de la 1581, sensible. La foto que tenemos al frente también es un dato sensible. Y otros datos sensibles, porque por allí en el slide anterior mencionábamos que datos sensibles, según la ley 1581, son aquellos que pueden establecer una variación en el trato que yo le doy a una persona, por sus condiciones físicas, por sus creencias religiosas, creencias políticas, afinidades y demás. Entonces, toda esa información que me permite establecer el comportamiento de una persona, pues debería tratarse como dato sensible y como tal, pues tener un comportamiento particular, un tratamiento particular. Mencionamos algunos, los servicios notariales. Hoy en día, y ya desde hace muchos años, las notarías usan los lectores biométricos para autenticar a las personas y lo están haciendo inclusive desde antecitos de que saliera la ley 1581 en el 2012. Entonces, ellos hacen uso de datos biométricos. Las fotos que capturan, si bien no es con una finalidad de autenticar, es con la finalidad de tener evidencia de que ante la necesidad de una reclamación, pueden establecer mediante la comparación de ese registro fotográfico que fue Alejandro quien se presentó a la notaría y que puso su huella para autenticar su identidad en los procesos notariales particularmente. Empresas de notario y registro, pues si alguien de los presentes o alguna vez ha estado cercano con un proceso de inmuebles y demás, pues sabemos que lo primero que nos piden es permítame su cédula para saber que usted es la persona o sea, que actúa a nombre propio y que es la persona que le corresponde el derecho de actuación sobre esa propiedad, por ejemplo. Pero no solo ese, en cualquier entidad del Estado también nos exigen ese factor de autenticación presencial que es la cédula. La cédula, si somos nacionales o una cédula extranjería emitida por Migración Colombia,
si es que una cédula de extranjería pues para una persona de forma temporal, un pasaporte si es que no tenemos ninguna de las dos características, no somos nacionales y tampoco hemos tramitado la cédula de extranjería, un permiso de protección temporal o un permiso de permanencia temporal, esos que se otorgan para algunos ciudadanos en el país ahora. La Policía Nacional, también seguramente en algún momento o habremos pasado por esa experiencia o hemos visto estos procesos en los que las autoridades policiales hacen requisitos de verificación de identidad. Entonces, de forma aleatoria, detienen a una persona, le solicitan que permita su documento de identidad. De hecho, pues es una falta a la ley no portar el documento y puede acarrear algunas situaciones de orden, pues, policial. Entonces, ese es un proceso de autenticación física, presencial, porque pues, ¿qué? La persona está ahí y se puede hacer por comparación, por ejemplo, o por la aplicación de técnicas más especializadas como dactiloscopia, establecer que la persona que porta ese documento es quien dice ser y que su documento es auténtico. Sin duda alguna, en los bancos, las oficinas bancarias, también es un escenario muy común en el que se hace necesaria la autenticación, las empresas de comunicaciones móviles y particularmente algo muy importante en los procesos de votación, que se hace un proceso de autenticación presencial con el documento de la cédula física, esa amarilla que ya lleva unos buenos años en ejercicio. Y nuevamente, en muchos de estos escenarios que he mencionado, el lector biométrico para hacer una comparación dactilar de esa pues de ese registro capturado contra los registros que tiene el regulador, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, viendo el tema de lo que sucede, el equivalente de esos escenarios mencionados en el entorno digital, en lo que es la actuación en línea. Entonces, gran parte del mercado actual de servicios está orientado por el manejo de aplicaciones móviles, en gran parte. Y esto ha requerido o ha llevado a la necesidad de asegurar o de tener un grado de certeza suficiente de que la persona que está interactuando del otro lado de nuestro servicio es quien dice ser. Entonces ahí tenemos el manejo de aplicaciones móviles y ya pues muchas de ellas con eh, algoritmos de biometría, captura de registros biométricos faciales, que mediante comparación de patrones técnicos por allí establecidos, pues establecen si el rostro capturado o esa selfie en movimiento que se va tomando corresponde con los patrones capturados o registrados en el documento de identidad, porque también hay una captura de ese documento físico. Entonces, no solo los bancos, también las entidades de servicios, las entidades de comunicaciones, entidades privadas, incluso entidades eh, sin ánimo de lucro, también ya hacen uso de biometría para asegurar que esa persona que está interactuando del otro lado sea quien dice ser. Y eso está bien, o sea, hasta el momento no hay problema porque es un equivalente, según la ley 527, a lo que pasa en los entornos presenciales, ¿cierto? Que es en la notaría nos toman foto, en la notaría nos toman huella dactilar y todo esto utilizado para qué? Para tener un nivel de certeza suficiente en que estoy autenticando a la persona que actúa o interactúa con mis servicios. Algo también muy conocido desde tiempo atrás y también que está parte digamos, de la definición de la ley 527 es el certificado digital, que se asocia con la firma digital. Y un certificado digital podríamos resumirlo en una simple definición y es que corresponde a un mecanismo de identidad que opera en entornos digitales. O sea, si alguien emite un certificado digital, lo único que va a tener es un archivo digital, o sea, un archivo almacenado en una USB, perdón, o almacenado en un banco de certificados, como es el que administran las entidades de certificación digital en Colombia, y que son avaladas o acreditadas por ONAC para su operación y que cumplen unas cuantas regulaciones que las obligan. Pero ese certificado digital, ¿para qué sirve? Podría ser el equivalente a una cédula. Así como en la cédula hay un conjunto de datos, en un certificado digital también se van a almacenar datos como mi nombre, mi correo electrónico, un número de teléfono, dependiendo del tipo de certificado, porque eso tiene una variedad amplia, datos como mi profesión, datos como la fecha de expedición, entre otros datos. Y unas huellas digitales que son únicas, así como en la cédula yo pongo mi impresión dactilar, en el certificado digital pongo una impresión de unos números particulares, digamos, procesados mediante algoritmos especializados que hacen que sea único. Entonces, un número que no puede tener nadie más, por ejemplo, así como mi huella. ¿Y esos certificados digitales para qué me sirven? Por ejemplo, para firmar documentos. Ahí en la imagen inferior izquierda
hay una imagen de un documento PDF firmado digitalmente. ¿Y eso qué significa? Que ese documento tiene, por equivalencia funcional, las mismas características que tendría un documento que yo haya firmado en presencia de un notario. O sea, lo que llamamos un documento autenticado sería el equivalente a este documento PDF firmado digitalmente mediante un certificado digital. Ahora nace un concepto hace un par de años, o no, mentiras, tal vez 5 años, de notarías digitales, y ya vemos cómo estos entornos, pues, tan importantes o que cumplen un rol particular en la sociedad, también migran a trasladar esa equivalencia funcional de lo presencial a lo digital, a lo virtual. Y entonces es lo mismo, pues ellos establecerán mecanismos, bien sea por aplicaciones de biometría, lectores biométricos en línea, como por ejemplo la captura de imágenes que podríamos hacer mediante una grabación como estas, y la comparación contra bases de datos, digamos, autorizadas, particularmente de la Registraduría Nacional. Y en el centro está la joya de la corona. La joya de la corona es la cédula digital, emitida en Colombia. Somos el primer país latinoamericano que emite este tipo de documento. Y lo quiero mencionar porque es importante, ahora juega un rol importante por dos razones. Uno, porque la cédula digital, que es la que nos dispone la registraduría en un formato móvil, mediante una aplicación móvil que se accede desde un dispositivo móvil, y es una imagen, o sea, una imagen digital, ¿cierto? Pareciera la captura de una imagen escaneada, de una fotografía tomada sobre un documento físico que acompaña a esa cédula digital. Entonces tenemos dos elementos. Uno, la cédula física, denominada cédula digital en formato físico, y que tiene unas características de seguridad muy superiores a la cédula amarilla. De hecho, es la evolución, yo creo que 10 generaciones más adelante en términos de seguridad, y que permite pues que la persona siga desarrollando esos procesos de autenticación en los entornos presenciales. Pero, ¿qué pasa? También está la cédula digital, que como lo muestra la imagen, y no sé si alguien ya ha tenido la experiencia de conocer esta cédula, viene acompañada de una funcionalidad que es validar. Cuando yo voy a validar, el logo que está, o sea, hay un pequeño holograma que está en la foto de la cédula al centro, en la parte derecha inferior, y empieza a navegar, o sea, empieza como a moverse de forma dinámica sobre la imagen de fondo que es la cédula. Entonces, eso me permite asegurar que no es una captura estática, que no fue una foto de la cédula de alguien más y que no la he modificado, porque pues un documento, una fotografía digital puede ser modificada hasta por un principiante en términos de edición. Entonces, ¿qué quería mencionar de la cédula digital? Que si bien esa versión digital o la versión en línea ya existe, pues tiene unas características particulares de autenticación que solo la registraduría está en capacidad de activar mediante un QR y una aplicación que viene en curso. Podremos establecer mecanismos en los cuales yo como ciudadano colombiano que porto una cédula digital puedo autenticarme de manera precisa ante una entidad mediante un canal digital como es una sesión de esta naturaleza, por ejemplo. Y no necesitaré o trasladaré a un segundo plano la necesidad de capturar biometría tipo facial o biometría tipo dactilar. Pero eso es en un proceso que viene adelantando la registraduría. ¿Puedes avanzar, por favor? Y también como uno de los casos de uso más importantes que hemos considerado compartir con ustedes es el tema de las entidades financieras o las entidades reguladas por la Superfinanciera de Colombia, ¿no? Que sin duda, pues además de los otros escenarios que hemos venido compartiendo, cobra relevancia por digamos, por la sensibilidad de los servicios que ofrece y por el nivel digamos, no de restricción, sino de rigurosidad que tiene en la norma, en la regulación de sus actuaciones. Entonces, algo importante, la misma Superintendencia Financiera, en pues el capítulo, la parte 1, la circular básica jurídica, que fue modificada por la circular externa 029-2019, establece que el uso de la biometría es uno de los factores fuertes de autenticación. Entonces, primero nos tendría, bueno, aquí es, por supuesto, un extracto muy simple o muy reducido del contenido de esta norma, de esta circular, pero lo que quería era centrarme en este apartado, en el 2.6, perdón, 2.2.6.1, que dice la biometría en combinación con un segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales en aquellos eventos que la operación se efectúe de manera presencial, perdón, en aquellos eventos en que la operación se efectúe de manera presencial, pues no se requerirá el segundo factor de autenticación. ¿Qué quiere decir esto? Y de pronto es uno de los
pues, de los factores menos tomados en cuenta cuando se decide activar una solución de biometría para autenticación en línea, y es el segundo factor. Entonces decimos, yo compro los servicios de un tercero que me provee una herramienta, un algoritmo de captura biométrica que va a capturar el documento, va a capturar unas selfies de mi rostro y me dice si hay relación entre ellos dos. Y ya, y decimos, estamos asegurados y ponemos ese proceso en la entrada de la puerta de nuestro negocio, de nuestra entidad, y estamos asegurados. Y ahí hay un inconveniente, porque si bien no todas las entidades están normadas, por supuesto, por la Superintendencia Financiera, como les decía, es un gran referente en términos de seguridad, por el nivel de exigencia que se tiene sobre estas entidades. Entonces es importante para estar alineados en que no vaya a tener problemas con otras normativas o con otros reguladores como la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces yo estoy combinando mi factor de biometría con algo más en entornos no presenciales. Por ejemplo, por eso la notaría me dice, coloque la huellita y ya. Y la foto, como les digo, no es para mi autenticación, sino para validación posterior. Eh, y de esa manera, entonces, volviendo al tema digital, si yo combino biometría, captura biometría facial, porque la digital aún no ha sido desarrollada porque de hecho no va a ser desarrollada por restricción de la Registraduría Nacional, no se puede digitalizar la, la yema de mi dedo, o sea, la captura de mi biometría no se puede digitalizar, ni tampoco se va a permitir la comparación contra la base que corresponde y administrada por la Registraduría Nacional. Entonces, nos deja que la biometría facial. Volviendo al punto, debe ser combinada. Y además que también por allá arribita lo mencionaba Iván en su exposición, y es que por ley 581 los datos biométricos son considerados datos sensibles. Y dice por allá arribita, decía algo así como, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles excepto en las siguientes condiciones. Y la primera que se resaltaba allí en el slide era, primero, contar con la autorización expresa del titular. Y van a ampliar un poco más el entendimiento y es, yo tengo que establecer con claridad para qué voy a capturar esa información. Y la finalidad tiene que ser específica. No puedo decir, capturo la biometría para asegurar que Alejandro es Alejandro, para permitir el ingreso a las instalaciones, para, no sé, para llevar registros de cuántas veces se desarrolla una acción o demás cosas. No, tiene que ser una función específica y acorde al negocio o al servicio que estoy desarrollando, que ahí es donde a veces se empiezan a fallar las cosas, cuando extendemos el, el nivel de tratamiento que le vamos a dar a los datos. Entonces, no es que no esté permitido, lo que pasa es que hay unas condiciones muy particulares en las cuales yo voy a definir los procesos de autenticación y pues nos lo presenta aquí la Superintendencia Financiera, que es un referente muy grande, o sea, muy importante más que grande, en términos de seguridad, porque esta circular, aquí como lo menciona la imagen en la parte inferior y allí en la presentación que también se les podrá compartir, está el enlace de consulta. La superfinanciera promueve estándares de seguridad en las transacciones y una mejor experiencia del cliente en el ecosistema digital. Y pues si todos aquí hacemos parte de alguna entidad que desarrolla servicios en línea, de más que será o uno de nuestros principales, digamos, motivadores para el desarrollo del negocio digamos, en un nivel de riesgo prudente o adecuado para la entidad. Entonces, la gestión de la seguridad en las transacciones. Y para tener esa seguridad, lo más importante, tenemos que asegurar la autenticación de nuestros actores. ¿Y qué mecanismos tenemos? Lo mencionábamos por ahí atrás, haciendo un breve resumen, que hay mecanismos presenciales, o sea, que actúan en el entorno presencial, pero todos ellos, al día de hoy, después de 26 años de desarrollo de la aplicación de la ley 527, hoy ya tenemos una amplia gama de componentes de mecanismos que son equivalentes a lo que se aplica en el entorno presencial. Entonces, ¿qué es importante? De pronto tener claridad en el origen de las normas, tener claridad en cómo se relaciona una con la otra y tener claridad en cómo yo identifico mi necesidad y cómo desarrollo soluciones acordes a mi necesidad, no a la necesidad de los demás. No todos los usuarios de un mismo servicio lo van a utilizar de la misma manera, no todos tienen la misma necesidad. Entonces, al momento de definir una solución, es importante hacer un análisis suficiente y con sentido digamos, de identidad de la organización del proceso para establecer que la solución que estoy implementando, que estoy desarrollando o que estoy promoviendo
me va a responder particularmente. Y no como pasa en el caso de esta sentencia a Mercado Libre, en la que de hecho, pues, en mi concepto muy personal, hay una extensión, digamos, motivada en sentar un precedente, pero más que eso es orientada en el incumplimiento de algunos aspectos básicos que pudieron haber evitado esa situación o que pudieron haber sido argumentados de manera adecuada para responder a esa necesidad que tenía Mercado Libre de asegurar que las personas detrás de sus servicios son quien dicen ser y que actúan de manera segura en el consumo de sus servicios, en la interacción que ellos permiten en un ecosistema como es el de comercio electrónico. Y pues creo que ya con esto se acabó el tema, por lo menos en primera instancia. Ahora pasaríamos a la parte más interesante, que es la de escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, para quienes lo tengan a bien, pueden ir haciéndonos preguntas a través del chat o nos levantan la manito o abren micrófono con el fin de conocer si tienen alguna duda, inquietud respecto de estos puntos que se han mencionado el día de hoy y podemos ir haciendo esa revisión. Sixto nos levantó acá la mano. Adelante, Sixto, o nos escribes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Sixto. Muchas gracias Buenas por la noches. invitación y el evento. Es una consulta. Eh, eh, ¿qué pasó en el caso entonces de esta empresa que estaba escaneando el iris? Porque ellos sí tenían autorización para hacerlo, no sé si la tenían o si lo hicieron bien, y porque siendo eso como más delicado, a mi parecer, no, desde un poco la ignorancia, no sé, desde su experiencia, ¿por qué no es tan delicado? En cambio, si lo de Mercado Libre lo consideran tan delicado. Me parece más delicado, qué pena, que me hagan un escaneo de la retina por los datos que contiene la retina del ojo, que lo que pasó con Mercado Libre. Si me pueden explicar. Muchas Vale, claro. Pues no conocemos a fondo un poco como el desarrollo. Yo viendo y porque recuerdo que el año pasado, precisamente a raíz del comunicado, eh, hicimos precisamente un artículo relacionado con el tema. Lo que en su momento, en mayo, en mayo del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio, con estas empresas detrás de WorldCoin, esta iniciativa de WorldCoin, habían como dos entidades ahí, WorldCoin Foundation y Tools for Humanity, se llamaban las empresas detrás de esta actividad, se generó una especie de acción preventiva, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una vigilancia preventiva, es decir, todavía no tenía los indicios para hacerlo. Luego, en agosto del año pasado, hacia agosto, es que se emite o se genera el pliego de cargo. Quiere decir que ya la superintendencia encontró motivos que le dan a entender que se está incumpliendo con la normativa de protección de datos en el país. Entonces, y hasta el momento, pues todavía no tenemos mayor noticia acerca de esto. Normalmente, pues como ocurre dentro de estos procedimientos, es un proceso largo. Fíjense que el caso de Mercado Libre empezó a partir de una denuncia de un titular de datos en el año 2022, si no estoy mal, y pues fíjense que la resolución se emitió en abril de este año. Entonces, no es un proceso tan rápido, sí se da y se ha dado este proceso de investigación. Pero ahorita en mi charla, cuando yo mencionaba el tema del caso de WorldCoin, que es, como tú lo mencionas, un caso también, yo pienso que igual de grave, para no ponerlo que es tal vez más grave, de pronto lo que tú dices es porque de hecho se utilizó como de una forma subrepticia, que no daba total claridad. Incluso se llegó a establecer que de alguna forma estaban como dirigiéndose a personas de escasos recursos. Empezó a generar como un impacto social ese tema de escanear el iris para obtener un pago, por supuesto, mucha gente atraída
ese efecto de generar un pago en una criptomoneda, pues atado al desconocimiento, pues y atado a una cantidad de cosas, creo que generó ese impacto mediático. En Chile hubo un caso interesante este año en enero, donde una mamá, precisamente porque le escanearon a su hijo el iris y generaron este proceso, ella presentó una acción de amparo que viene a ser parecida a nuestra tutela y finalmente la Corte Suprema de Justicia chilena emitió una sentencia bien interesante donde se ordenó, entre otras, eliminar los datos de ese menor, pero por supuesto, pues fue un caso fallado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de nosotros cuando se fallan tutelas, muy puntual sobre ese caso en particular. Pero lo importante es que se generó precisamente un hito y un antecedente a nivel de sentencia importante. En el caso de Chile, Kenia fue otra de las autoridades que ordenaron a la empresa cesar las actividades relacionadas con este tipo de procesamiento de información. España anunció el tema y aquí a nivel iberoamericano, Colombia fue una de las primeras entidades que hizo el llamado y se unieron a la Red Iberoamericana de Protección de Datos para hacer una investigación en conjunto. Es decir, varias autoridades de protección de datos de varios países están haciendo esta investigación, pero como se trata de un tema nuevo, como se trata de un tema que hasta ahora, pues en particular en este caso de WorldCoin, pues llamó la atención. De hecho, empezaron esa actividad como desde el 2019, surgió la empresa, fueron generando pues este tipo de tecnología y hoy por hoy pues ataron su modelo, llamémoslo modelo de negocio, si le podemos poner un nombre a eso, a este proceso de identificación, obteniendo pues un pago, una recompensa de por medio y por supuesto autoridades como la italiana también han considerado que ese efecto o que esa actividad de generar un pago de por medio de pay or consent, que es básicamente pagar por tu consentimiento, pues es una forma ilegal de obtención de la autorización porque pues tú estás condicionado o de alguna forma pues, ese consentimiento está viciado. Esos son pues elementos que te puedo contar así como muy brevemente de ese tema de la investigación sobre WorldCoin. Gracias, Iván. Bueno, aquí en el chat nos dejan una pregunta. Sergio Gómez Sí. dice, ¿cuáles son los riesgos que tiene el tratamiento de datos biométricos que no tienen los otros tipos de datos personales? Entonces, en ese sentido, también de pronto hay un concepto a aclarar y es, datos biométricos no son únicamente la biometría facial o la biometría dactilar. Eso encierra todo lo que en la ley 581 en el artículo 6 describe como datos sensibles, que es toda aquella información que permita, o sea, que pueda generar discriminación o un tratamiento diferencial a una persona por diferentes, digamos, por escenarios de su condición política, su afinación sexual, su afinación religiosa, el comportamiento que pueda tener y más aún hoy en día en el comercio electrónico con la captura o la generación de metadatos que permiten establecer la huella con precisión de quién es Alejandro, qué gustos tiene y aún más. Son datos que no están ni siquiera escritos en ningún documento, sino que se van generando a través de las interacciones que desarrollan esos entornos electrónicos. Entonces, fácilmente empresas como Meta, por ejemplo, que pues resalta por su interés en el tratamiento de los datos personales no, digamos, no básicos, puede establecer con precisión, proyectar de hecho qué va a ser Alejandro, qué va a ser un individuo en el corto y mediano tiempo y en sus preferencias de compra, en sus preferencias de vida, en todo eso. Entonces, el riesgo que se asocia con esto es precisamente esa segmentación o ese tratamiento no permitido que pueden hacer terceros de la información. Entonces, por eso, digamos que no es tan claro decir, pero ¿qué riesgo tiene que me capturen la biometría del rostro? Podríamos decir un riesgo muy particular y es que esos datos terminen en una base de datos no oficial. La entidad que está autorizada para el tratamiento de datos en Colombia, personales, es la Registraduría Nacional en relación a los sensibles de autenticación, perdón, identificación, que es la biometría facial, porque ellos desde el primer momento en que nos entregan el documento obtienen un registro fotográfico de la persona
y unos registros pues, de todas las firmas dactilares que tenemos. Entonces, si esa información que está capturando un tercero, mediante un mecanismo de biometría facial, por ejemplo, no es gestionado de manera correcta, pues sencillamente podríamos asociar un riesgo que es la suplantación o la suplantación de mi identidad para ejercer otros derechos, no necesariamente en el mismo territorio colombiano, sino que pueda estar siendo llevado a otras jurisdicciones y pues desde ahí derivar en situaciones de orden, digamos, de fraude propiamente y de riesgos de esta naturaleza en delitos informáticos. Entonces, ¿qué riesgos hay? Particularmente esta naturaleza de seguridad, en los que es, primero, un trato segmentado, un trato incluso discriminatorio, que me puedan dar las mismas empresas de mercadeo, por ejemplo, que dicen, no, pero con ese comportamiento que tiene esta persona, pues yo no le voy a enviar ninguna publicidad porque sé que no va a comprar nada, o no le envío la información de promociones porque sé que tiene un comportamiento particular y que seguramente no va a ser objeto de mis campañas comerciales. Entonces, todo ese tratamiento, realmente el riesgo es el tratamiento que se dé. Y un tratamiento inadecuado puede llegar a perjudicar a una persona en su entorno digital y pues eso, por la equivalencia funcional, trasladarse al entorno presencial. Bueno, siguiendo con el chat, tenemos pregunta Lizeth Córdoba. En el Sí, caso de que se maneje el riesgo de identidad en una entidad vigilada por la superfinanciera, ejemplo, que se realice la vinculación de un cliente con suplantación de identidad, que haya pasado por el modelo automático de verificación de identidad, además de un posible riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿cuáles serían las consecuencias para esta entidad vigilada de cara a sanciones? Ahí hay varios puntos es, importantes. sí, sí, es un tema, pues una pregunta muy interesante, pero es compleja o contiene al menos dos puntos que a mí me gustaría como mencionar. Uno, el riesgo puntual es el de suplantación de identidad, ¿no? Ese es no, o sea, no existe como tal un riesgo de identidad porque pues la identificación precisamente es una actividad que debe hacerse. De hecho, lo digo también en un pequeño paréntesis, la superintendencia en el año 2020, si no estoy mal, si la memoria no me falla, a través de la guía que promovió y que lanzó para el uso de datos personales en el comercio electrónico, mencionaba los procesos de identificación y de validación de la identidad de los titulares precisamente para evitar el riesgo de suplantación de identidad. Pero aparte de eso, ustedes recordarán que en el año 2021 se tramitó la ley de borrón y cuenta nueva, la ley 2157, esa ley que modificó la ley 1266. Recuerdan que creó un pequeño proceso como se denominó en su momento, borrón y cuenta nueva, creó una regla especial para los procesos de suplantación de identidad y en los procesos de reclamación, cuando el titular de los datos es víctima del delito de suplantación de identidad, generó una especie de procedimiento un poco más simple para el ciudadano en hacer el proceso de denuncia del delito y notificar a la fuente de información y, en su caso, al operador de información financiera con el fin de la eliminación de ese reporte producto de una suplantación de identidad. Pero acuérdense que eso opera en estricto sobre datos relacionados con Ley 1266, habeas data financiera. Entonces no se puede generar pues como una casuística general a partir de eso. Entonces, importante tener presente que en esas reglas se crearon en esta norma de borrón y cuenta nueva respecto de información financiera y pues ese artículo 7 de la ley 2157 claramente lo señala. Ya para finalizar ese pequeño contexto y esta pregunta que es muy interesante, Lisette, también debes tener presente que se tramitó otro proyecto de ley, ese fue un proyecto de ley, ya no voy a, ya ahí sí me puedo equivocar porque no recuerdo si fue ley estatutaria o no, pero fue un proyecto de ley que me acuerdo que estaba este representante a la Cámara muy detrás de él, que era un proyecto de ley específico sobre suplantación de identidad. Proyecto de ley que fue
avalado en el trámite en el Congreso, en todos sus debates, y salió sí, ya, entonces sí era una ley estatutaria porque el proyecto de ley fue a la Corte Constitucional para obtener su examen de constitucionalidad. Parece que anunciaron que iba a ser positivo, pero necesitaban corregir un procedimiento dentro del trámite en el Senado y entiendo que se lo devolvieron al Senado, pero de ahí ya no volví a escuchar más de ese proyecto. El representante Duvalier estaba detrás de ese proceso. Yo conversé en algún momento con él y no sé en qué quedó. Eso sería bueno como tratar de actualizarlo, pero también estaba dirigido a combatir este tema de la suplantación de identidad en medios digitales. Vale, a mí me gustaría también de pronto ampliar un poco el concepto de o la aclaración de la pregunta, y es que de cara a la regulación de la superfinanciera, al ser una entidad vigilada, habría una condición particular y es de cumplimiento o incumplimiento realmente en el proceso de autenticación del titular que adquiere un servicio. Entonces, aquí Lizeth menciona que hay un modelo automático de verificación de identidad. Ese modelo, si permite que se materialice una suplantación, entonces es débil. Y ahí tendría que establecerse, o sea, proceso. Habría un proceso de cumplimiento, realmente un riesgo de cumplimiento, porque su proceso no fue suficiente para asegurar un requisito fundamental y es que debe autenticar, perdón, que debe reconocer a las personas que acceden a sus servicios. Entonces hay un tema de incumplimiento ante la superfinanciera y eso podría acarrear en una sanción importante de cara a la entidad. Y segundo, pues sabemos que cualquier relación de tratamiento de datos personales implica a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esto también podría derivar por el hecho de que la persona que fue suplantada quiera trasladar la responsabilidad de la investigación a la Superintendencia de Industria y Comercio y ahí habría un entorno diferente de sanción o una posible incumplimiento que originaría una sanción y es que no se tomaron las medidas técnicas suficientes para asegurar que eso no fuera posible. O sea que si hay un proceso de autenticación, haciendo referencia a los mecanismos que mencionaba en mi exposición, que deben ser suficientes para prevenir que eso pase. Y en el evento, por supuesto, porque no hay riesgo cero, o no hay un nivel de riesgo cero, que pueda pasar, porque en efecto todos los mecanismos tienen un punto de quiebre, entonces asegurar que eso sea la menor proporción posible y tomar medidas adicionales. Por eso decimos que un proceso no puede ser un proceso de seguridad, y más de validación de identidad en línea, no puede estar soportado por un solo mecanismo, tiene que ser una combinación de varios de estos. Y como ya lo mencioné, en términos de normas, había un incumplimiento frente a la superfinanciera y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, hay una pregunta más aquí. Tenemos, Erika Bautista nos dice, buenas noches, si los trabajadores de una empresa hacen videos promocionando productos y o servicios de la empresa para la que trabajan, ¿estos datos personales se deben tratar como datos sensibles? Ampliando más. Entiendo que entiendo que para que una imagen pase a ser datos sensibles debe pasar por herramientas tecnológicas para autenticación o usarse para la finalidad de autenticación e Pásenme identificación. el link del ¿Tienes WhatsApp. abierto el micrófono? Ya te lo cierro, ya, perdón. Sigo pero vuelvo a leer la última parte. Autenticación a usarse para la finalidad de autenticación o identificación, pero si es un video grabado con una cámara normal y es solo para fines comerciales y o publicitarios, aún así estaríamos frente a otros datos sensibles. Permíteme, la respuesta de fondo es un sí, o sea, sí hay datos sensibles. O sea, el hecho primero, la razón por la cual se capturaron no marca diferencia en la clasificación del dato. Entonces siguen siendo datos sensibles por ser catalogados dentro de esa definición del artículo 6 en la ley 581 que habla de esta, digamos, que amplía este concepto. Son datos biométricos, no solo del rostro, de las capturas de biográficas, sino también el comportamiento que tiene esa persona, que si bien puede estar siguiendo un libreto, pues permite establecer de muchas formas quién es esta persona, cómo interactúa, cómo se comporta y cómo reacciona frente a ciertos estímulos. Entonces, sin duda alguna, son datos sensibles. Y por aquí mencionas al final que nuevamente la finalidad se hace con fines comerciales, o sea, con un fin reconocido por la empresa y que debería estar avalado por un acuerdo entre la persona y la empresa en este caso. Debería, o sea, no resta el hecho de que sean datos sensibles. Finalmente, el tratamiento se tiene que dar igual. Y no solo
datos sensibles en este caso no es solo porque se hayan utilizado mecanismos electrónicos o digitales para hacer una identificación o autenticación. Sin duda alguna, Vale. cualquier registro. Entonces, de hecho, estos ¿cómo llaman estas capturas que hacen los TikTokers ahora en línea? Todo lo que hacemos en línea, todo lo que subimos son datos biométricos y como tal deben darse ese tratamiento. Por eso es que es tan importante tener atención y cuidado en lo que subimos a las redes sociales. Claro. Sigue, Iván. Alejandro, importante tener presente para aclarar un poco y de pronto con esa pregunta que hace Erika, yo hacía una mención especial a esta relación entre las imágenes y los datos sensibles, porque de hecho empezó a aclarar y de hecho creo que es importante volverlo a retomar. No todas las imágenes son consideradas datos sensibles porque no todas las imágenes provienen o de una técnica de biometría, es decir, de análisis biométrico, ni todas tienen por finalidad identificar a una persona a partir de esos rasgos morfológicos. Entonces es importante tener presente, no todas las fotografías de una persona tienen una finalidad detrás relacionada con fines de identificación biométrica y por ende no todas las fotografías son considerados datos sensibles. Tener muy presente eso porque no podemos olvidarnos que lo que importa para efectos de poder determinar eso es el contexto, la tecnología utilizada y el tratamiento utilizado y las finalidades de ese tratamiento. Si tiene como intención identificar a la persona a partir de sus rasgos biométricos, sí estamos hablando de una imagen considerada como dato sensible por el proceso de biometría. Pero si es una simple imagen, como la que entiendo que tú estás mencionando ahí en el ejemplo que estás poniendo de una persona que se graba para hacer una publicidad, una promoción, no necesariamente es un dato sensible. Quería aclarar eso. ¿Listo? Entonces, bueno, agradecerles a todos por su participación. Creo que por el tiempo, pues vamos a cerrar ahí. Les quería dejar nuevamente invitarlos y si alguien más de pronto tuviera una pregunta, invitarlos a que participen en la red colombiana de oficiales de protección de datos. En LinkedIn lo pueden buscar así o en Google, Red Colombiana de Oficiales de Datos. Estamos en un grupo en LinkedIn y a través de un chat de WhatsApp iba a enviarles aquí el link de conexión, pero seguramente pues lo pueden encontrar precisamente en LinkedIn, en el grupo, y pues por ahí podemos continuar con esta conversación. Perfecto, porque pues ya se nos agotó el tiempo y no los quiero extender más acá, así que darles a todos también las gracias por su participación y a ti, Alejandro, nuevamente por habernos acompañado en este espacio. Quedamos supremamente atentos y de pronto tuvieran inquietudes mayores, si quieren pues ampliarnos algo de información, pues con gusto estaremos muy atentos y de verdad nuevamente darles a todos las gracias. Alejo, te dejo para que también hagas tu cierre y pues Sí. nos despedimos de nuestro público. Gracias, Iván. Primero, pues te agradezco la oportunidad, el espacio que brinda Futurlex para acercarnos con estos temas tan importantes con las personas interesadas en esta temática. Y también agradecer a los participantes su espacio, el tiempo para esta interacción. Gracias por sus aportes en lo que tiene que ver con el análisis de los diferentes casos. Y por supuesto, como ya lo mencionó Iván, somos de puertas abiertas, estaremos súper atentos para poder resolver cualquier inquietud, consulta que consideren relacionada con estos temas. Y por supuesto, ampliar desde la experiencia el análisis de esos casos de necesidad que respondan en el aseguramiento de sus procesos en cada una de sus organizaciones. Muchas gracias y una feliz noche. Vale, muchas gracias. Feliz noche.